Llegó el momento de unirnos. Se abre paso a la imaginación. Vibramos juntos al mismo ritmo. Nos envuelve a todos la misma canción. Siente el futuro, siente el futuro. Siente el futuro. Bueno, ahora sí vamos a iniciar nuestro conversatorio. Vamos a hablar de diferentes temas, de cuáles son las ventajas, las diferencias, las bondades de cada uno de los CMS de WordPress y Drupal. Tenemos como invitados ahora sí al Aldivir Morales. Hola Aldivir, ¿cómo estás? Hola Aleja, muy bien, gracias. Bien, bueno. Él es emprendedor del sector tecnológico y actual CTO de Seed. ¿Cómo va todo? Bien, súper Aleja, muy contento de estar acá compartiendo un poco de la experiencia que tenemos en estos CMS. Listo. Aldivir va a estar por el lado de Drupal. Sí. Seguimos con nuestro componente femenino, Catalina, agente de cambio, comunicadora social, creativa gráfica y diseñadora web. Ella es líder de la principal tribu de WordPress en Medellín. Hola Catalina, ¿cómo estás? Tienes muteado el micrófono. Que no falte, que no falte. Hola Aleja, muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes compartiendo un rato agradable y hablando del increíble gestor de contenido que es WordPress. Pero bueno, ahorita vamos a destacar las bondades y seguro los chicos de Drupal van a sacar también toda su artillería. Sí, aquí la idea es empezar a mostrar no cuál es mejor, sino Claro. para qué utilizar, en qué casos utilizar Drupal y en qué otros casos poder utilizar WordPress. Yo aquí voy a ser abogado del diablo, que pues he trabajado con los dos últimamente, entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, nos acompaña también Jesús, cofundador y CEO de Octaherit. Hola Jesús, ¿cómo estás? Otro con el micrófono muteado. Lo hace uno por seguridad. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Sí. Bueno, hoy me tocó. ¿A qué te dedicas? Bueno, hoy me tocó jugar en el equipo de WordPress. Bueno, y creo que mucho de la idea es voy a compartir nuestra experiencia con la plataforma. Creo que parte de mi punto de vista va a ser un poco también en una especie de comparativo en relación a lo que hemos trabajado con Drupal y con WordPress en este caso. Listo. Sí, esa es la idea. Bueno, y por último, no menos importante, tenemos a Ana del Team Drupal. Ella es desarrolladora frontend en Drupal. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto. Bueno, ahora entonces vamos a hacer una pequeña presentación para que la gente los conozca un poquito más, para que sepan en qué han trabajado en el CMS respectivo. Vuelvo y repito, tenemos al Divier y a Ana por parte de Drupal y a Cata y a Jesús por parte de WordPress. Yo seré aquí el abogado del diablo, estoy aquí en la mitad. Yo soy desarrolladora web,
me enfoco más en la parte de frontend en WordPress y en Drupal trabajo como site builder. Entonces, bueno, empecemos con Ana. Cuéntanos un poquito de ti. Hola, buenas tardes. Yo soy diseñadora de profesión. Empecé como diseñadora de productos de enseñanza hace como 10 años. Y pues como les ha pasado a muchos, yo creo, he pasado por muchas ramas y por muchas áreas. Luego conocí Drupal hace 5 años como Product Owner. Trabajaba para una empresa grande en Centroamérica y necesitábamos modernizar nuestra página web que había sido desarrollada en los 90 y ya tenía casi 20 años. Y pues tuve una posición muy privilegiada de conocer a Drupal desde el inicio con gente muy buena, con gente muy metida dentro de la comunidad siempre. Y pues de ahí creo que tuve una experiencia muy privilegiada para lo que soy hoy, desarrolladora front-end en Drupal. A muchos les cuesta muchísimo más tiempo llegar aquí, pero creo que es posible. Y pues si quisiera que algo se lleven de este panel hoy, es que le perdamos el miedo a Drupal y a desarrollar en Drupal. ¿Estás mute? Aleja. Faltaba yo. Nunca falta. Sí, les estaba diciendo que Drupal tiene una curva de aprendizaje mucho mayor a la de WordPress. Es un poquito más dispendioso su aprendizaje. Pero bueno, aquí vamos a mostrar cuáles son las diferencias entre los dos. Seguimos entonces con Cata. Cata, cuéntanos un poquito más de ti. Vale, pues yo creo que ahorita en la presentación casi que tú dijiste todo, pero ahí para ser un poco afín al asunto es, bueno, yo soy comunicadora social de profesión, pero por cosas de la vida terminé en el diseño web, diseño publicitario, creatividad visual. Soy emprendedora de tiempo completo, desde hace 10 años tengo mi propio taller creativo. Adicional a eso he cofundado un par de emprendimientos en los que WordPress ha sido como la columna vertebral siempre, y desde hace 3 años soy la líder principal de la comunidad de WordPress de Medellín, y este año soy la organizadora oficial de la WordCamp Colombia 2020 en su manera online, que la vamos a lanzar en septiembre. Y ya, creo que eso ahí habla de mí. Como les digo, desde hace 10 años utilizo WordPress, no soy desarrolladora como tal, soy implementadora, conozco la herramienta muy bien y me desenvuelvo en diferentes temas respectivos al CMS de WordPress. Bueno, y ahora seguimos con Jesús. Jesús, ¿andas por ahí? Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Jesús Manuel Olivas, yo soy mexicano, me pueden encontrar en redes sociales como JM Olivas. Soy cofundador de Octaedro, como lo comentábamos, somos una agencia que provee servicios más que nada enfocados en herramientas modernas de frontend, y vamos a hablar un poquito de por qué eso tiene que ver con mi llegada a WordPress, ¿no? Mi experiencia como implementador en plataformas de CMS inició hace bastantes años, principalmente con Drupal. En su momento me tocó contribuir con proyectos open source, contribuir con algunos módulos y proyectos dentro de la plataforma de Drupal. Pero a partir de un par de años atrás, he enfocado mis esfuerzos y los de la compañía en plataformas y frontend y frameworks modernos, como lo comentaba hace unos momentos, principalmente en React y utilizando Gatsby. Y en el proceso de integrar estos frameworks modernos dentro de la compañía, hemos tenido la oportunidad de implementar proyectos con WordPress. La mayoría de estos han sido en modos desacoplados, entiéndase, un modo desacoplado exponiendo un endpoint de GraphQL desde WordPress y consumiéndolo con una aplicación frontend de React, Gatsby, Next.js, y últimamente haciendo unos prototipos con Frontend. Entonces vamos a hablar como un poquito todo ese workflow o ese journey me ha traído de utilizar principalmente Drupal a utilizar WordPress últimamente, pero en el camino básicamente utilizamos los dos, o sigo utilizando los dos.
Bueno, interesante. Aquí tenemos otro punto medio. Esto se va a poner. Bueno, y por el presentación de Aldivier, para que nos cuente un poquito más qué es lo que hace y cuál es tu enfoque en el Team Drupal. Vale, bueno, yo soy Aldivier Morales, llevo trabajando en Drupal hace unos 13 años aproximadamente, desde la versión 5 más o menos. Actualmente nos encontramos en la 9. Dentro de esos 13 años, pues he estado en diferentes roles dentro de la compañía. Soy cofundador de una compañía que se ha especializado desde la época también en solamente Drupal, pero también hemos trabajado muchísimo con integraciones con muchas otras plataformas. Me especializo un poco en la parte de arquitectura y también en infraestructura de alta escalabilidad. Entonces, tengo un poco de experiencia en la parte de sitios que tienen muchísimo tráfico, en sectores como educación, como New Media, gobierno, etcétera. Reconozco las bondades y habilidades de Drupal y también las que tienen las otras plataformas. Entonces, pues la idea es conversar un poco sobre eso. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar a nuestra primera ronda de preguntas. Esta va a estar un poquito más enfocada en los chicos. Va a estar primero Aldivier y después Jesús y después seguimos con Cata y Ana. En esta época que estamos cruzando, los emprendedores les ha tocado reformular completamente sus negocios y trabajar con las uñas, o sea, aprender a trabajar con las uñas y con los escasos recursos que se tienen. Según lo que ustedes consideran un poco más importante en el momento de pasar de lo análogo o lo offline a lo online en los emprendimientos, ¿qué consideraciones deberían de tener los empresarios que quieren incursionar con sus páginas web en la parte de la escalabilidad? Qué pena. La escalabilidad del CMS. Aldivier. Vale, de acuerdo. Bueno, yo creo que lo primero a tener en cuenta y que lo tienen ambos y que es el factor ganador es que ambos son código abierto. Al ser código abierto, pues hay una ganancia enorme en cuanto a comunidad, en cuanto a quién llegar y cómo aprovechar esa comunidad que ya existe junto con el conocimiento que lo rodea. En la escalabilidad, mira, depende mucho de hacia dónde esté enfocando el negocio. Hay negocios que de pronto quieren trabajar un poco más del lado de contenidos, como hay otros que tienen una visión mucho más amplia en una arquitectura que hoy en día sabemos que una arquitectura no se soluciona únicamente con una sola plataforma. Y eso es lo que nosotros, pues en la compañía y procuramos también en la comunidad enseñarle a las personas que están todo el tiempo trabajando en soluciones, esas soluciones no las van a lograr necesariamente con una sola plataforma. En el caso de Drupal, nosotros lo que les hacemos saber es, y lo que en la comunidad creo que lo tenemos muy claro, es que hay componentes que se comportan muy bien, como hay otros componentes que seguramente para soluciones, por ejemplo, de Big Data, no sería la forma correcta de realizarla y es mejor que se integren con otros servicios que podrían hacerlo, pero Drupal sirve de puente en la gestión de información, contenidos y estructura interna de información para esas soluciones. Entonces, si una persona, un emprendedor va a tomar la decisión y está de pronto entre estos dos sistemas, yo le diría que un factor bien importante que tiene el CMS es la seguridad. Con ello, un modelo de crecimiento que está muy bien pensado hacia muchos años en adelante, sobre todo a nivel de programación y también de arquitectura de servicios. Entonces, si estás pensando en un negocio que está pensado para muchos años en adelante, el modelo que tiene actualmente la plataforma está pensado para eso. Y en soporte en cuanto a tráfico, si habláramos ya escalabilidad en términos de máquinas y de pronto de concurrencia, creo que lo hace muy bien. Tiene una gran cantidad de funcionalidades que permiten eso. Bueno, sí, Drupal es una herramienta bastante potente, la verdad, y permite mucho generar páginas poco complejas y robustas. Y Jesús, ¿qué nos tiene para contar? Importante es tomar en cuenta las necesidades y los requerimientos del cliente y del proyecto, ¿no? Y en base a cada uno de los proyectos,
a implementar. No significa que la plataforma o herramienta que utilicemos para uno nos va a servir, para un proyecto nos va a servir para todos los proyectos, o para un proyecto en particular de un cliente nos va a servir para todos los proyectos de ese cliente. ¿No? ¿Y por qué es importante validar esos, por ejemplo, esas necesidades? Así como ejemplo, podemos mencionar un poco lo que mencionaba Aldivier. Tal vez necesitamos una estructura de datos mucho más compleja, entonces tal vez una plataforma hace más sentido que la otra, ¿no? Necesitamos tráfico de escalabilidad. Acá podríamos decir que no solo radica en la plataforma, también tenemos que determinar el tipo de hospedaje que queremos hacer, qué capacidades del sistema de caché tenemos, en fin, es la plataforma más el hospedaje. No estamos hablando que hay más piezas, ¿no? Al utilizar un CMS tenemos muchas piezas en juego. Por ejemplo, queremos integrar nuestro sitio con plataformas de terceros o third-party services. Entonces, tal vez en algún momento, alguna de los dos CMS o WordPress tenga más módulos o tenga una comunidad, por ejemplo, más grande en ese sentido, pero tal vez cuesta, ¿no? Entonces, aquí habría que analizar las necesidades independientes, como lo comentaba, proyecto por proyecto. Por ejemplo, necesitamos un flujo de workflow de publicación de contenido customizada, o simplemente necesitamos una entrada de datos mucho más amigable, o tal vez el usuario ya está acostumbrado a una plataforma más simple y no necesitamos una estructura de datos tan compleja, sino simplemente proveer una interfaz amigable para los editores de contenido, ¿no? Tal vez necesitamos integrar, como lo comentaba, third-party services, puede ser un carrito de compras, puede ser, por ejemplo, algunas otras plataformas de terceros que tengan integración con el CMS, o tal vez decidamos construirlo dentro del CMS, ¿no? Entonces, la necesidad de, como comentaba, ir uno por uno los requerimientos. Y algo también muy importante, que tal vez suene un poquito descabellado en una conferencia, en un tópico de WordPress y Drupal, es tal vez lo que necesitamos es un sistema desacoplado, ¿no? Por ejemplo, es importante determinar si realmente necesitamos un CMS y todo el overhead que llega con el CMS, ¿no? Y lo que mencionaba hace unos momentos, hosting, base de datos, web server, mantenimiento, actualizaciones, por ejemplo, implementación de sistemas de caché. O sea, podría ser que un generador de sitios estáticos con una interfaz para administrar contenidos de una manera simple como un Airtable o con un Git-based CMS sea suficiente, ¿no? Y, por ejemplo, existen otras plataformas, digo, sin intentar alejarlos de CMS y de WordPress, no está de más que inviertan un poco de tiempo en buscar otras plataformas. Está, por ejemplo, Tina CMS y Netlify CMS, ¿no? Bueno, o sea que en resumidas, WordPress también nos sirve para hacer proyectos grandes. Normalmente claro, la gente común, la perspectiva que tiene o el ideal que tiene de lo que es WordPress es simplemente un administrador de contenidos para páginas tipo blog, solo para hacer publicaciones. Es mucho más robusto de lo que se conoce y podemos generar grandes sistemas, no sé, de información claro, administrados por el CMS. Claro, tenemos como Advanced Custom Fields, que vendría a ser una manera de agregar campos customizados a nuestros post types. Entonces, existe la manera de escalarlo y de generar estructuras de datos complejas. Entonces, creo que la idea es como lo comentaba, ¿no? Tal vez la gente siente o tiene la idea equivocada de que WordPress es para blog posts y Drupal es para estructuras más complejas. Como de la misma manera la gente siente que WordPress tiene una interfaz muy complicada y no se puede simplificar, lo cual también es erróneo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender la necesidad del cliente y utilizar la herramienta correcta para cada uno de los requerimientos. Bueno, ahora vamos también entonces con el punto de vista de las chicas. Ana, la misma pregunta para ti. ¿Qué consideraciones crees que debe tener en cuenta el emprendedor en estas circunstancias que estamos enfrentando para seleccionar alguno de los CMS? Pues en tu caso sería Drupal. Yo creo que Jesús dijo una palabra muy, muy certera, que es entender. Entender primero que todo cuál es la necesidad de este cliente o de esta empresa que quiere construir su página web. Entender la necesidad de sus clientes y entender los recursos con los que contamos, porque hoy en día construir una página web ya no depende de una sola persona.
creo que si le preguntas a cualquiera de nosotros, ninguno se echa encima del hombro todo el trabajo que hay detrás de un sitio web, empezando por el hosting y los temas de seguridad y pasando por la construcción de formularios o construcción de experiencias de usuario, atención del cliente, servicios de chat, interacción con los usuarios y llevar pues el journey, no sé cómo traducirlo, el flujo de los usuarios desde que conocen la empresa hasta que compran un producto, traen una queja y ponemos esta plataforma al servicio de esos clientes. Entonces, la primera consideración que hay que tener es entender qué es lo que queremos, cuál es la perspectiva que tenemos para este sitio web, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los recursos con los que contamos. Sí, para los casos que contaba Jesús, por ejemplo, de integraciones con plataformas, con Gatsby y aplicaciones y un headed, un administrador de contenido que va a alimentar otro sistema, que es el que va a construir la web, vamos a necesitar recursos, no importa si los vas a desarrollar en WordPress o en Drupal. Y si nuestros desarrolladores están más familiarizados con WordPress o con Drupal, esto va a ser un primer pie para empezar. Ahora, no conozco muy bien cuál es el público de este panel. Si el público de este panel son desarrolladores y desarrolladores que están empezando, tal vez como estaba yo hace 2 años, empezando a programar o empezando a crear sus propios sitios, pueden escoger cualquiera de los dos. Drupal tiene sus propios retos en cuanto a la programación y el desarrollo del código, pero también los tiene Drupal a nivel de administración, tal vez. O puedes hacer como he visto mucha gente hace, administra sitios en Drupal que otras personas desarrollan para ti. Todo depende de cuántos recursos, tiempo, dinero y la gente que tienes para desarrollar el sitio web. Bueno, antes de seguir con Cata, miremos a ver de qué partes nos están acompañando en el chat. No sé si tengamos algunas preguntas. Saben que pueden preguntar lo que necesiten. Aquí tenemos unos expertos que nos van a aclarar todas las dudas con respecto a los 2 administradores de contenidos. Bueno, sigamos con Cata, que el tiempo apremia. Y tenemos otras preguntitas por ahí pendientes. Ya saben los del público que pueden ir haciendo sus preguntas. Podemos irlas respondiendo a medida que vamos haciendo el panel o al final si son un poquito más extensas. Cata, cuéntame tú qué consideras sobre la escalabilidad que pueda tener el WordPress para los empresarios. ¿Es una buena inversión para comenzar o necesita uno algo un poco más robusto para incursionar en la parte digital? Bueno, yo voy a apoyar, digamos, las 3 perspectivas que dieron los compañeros, incluso la que tú diste cuando comenzamos esta charla, y es, yo siempre he dicho una frase y es que no importa la herramienta, sino cómo se utilice. En este caso, para mí Drupal o WordPress funcionan, pero como decían los compañeros, todo depende de, ¿cierto? No se trata de decir en esta charla cuál es mejor o cuál es peor, sino cuál es la que necesitas para tu negocio o tu proyecto o qué es lo que requieres. Entonces, si me pongo desde 2 puntos de vista, primero desde el punto de vista de los empresarios que apenas van a iniciar montando sus plataformas digitales, pues yo les diría WordPress es la mejor estrategia en ese momento, o el mejor CMS. ¿Por qué? Pues por diferentes ventajas, por la facilidad de uso, facilidad de instalación, porque es fácil de ellos aprender, la curva de aprendizaje no es tan grande, no necesitas un desarrollador, por temas de costos, etcétera. Además, a veces yo encuentro en el mercado que, o sea, me suele pasar mucho, por lo menos en la comunidad, que a veces nos encontramos que desarrolladores critican a veces la herramienta de WordPress o digamos como que la por debajean. Entonces dicen, no, es que eso es un CMS, es que eso es una herramienta muy fácil. Pero cuando va uno de pronto a mirar sus sitios web, se da cuenta que los tienen ellos hechos en WordPress. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué desmeritan lo que contiene WordPress sabiendo que lo están usando en su día a día? Y yo creo que la única respuesta aquí es que es una herramienta
muy costo eficiente, que te permite lanzar al mercado un sitio web de una manera fácil, ágil, en 2 horas ya la tienes funcionando y que con los recursos mínimos puedes comenzar a trabajar. Ya en la medida de lo posible, pues va viendo uno qué necesita el negocio y lo va escalando, porque WordPress lo permite. Ahora, si pensamos en cantidad de información y en un proyecto muy robusto, de pronto o seguramente Drupal puede ser una herramienta mejor por temas de seguridad, por temas de, bueno, por otros temas, pero yo creo que las dos herramientas funcionan y cualquiera de las dos se puede escalar hasta el proyecto más inesperado e increíble, creo que se puede. Bueno, ahora una pregunta para todos, para que le demos a la audiencia 2 ejemplos de proyectos que se pueden realizar con el CMS, uno de menor complejidad y otro pues que sea un poco más robusto, para que la gente pues sepa el tipo de páginas o de sistemas que puede construir con estos administradores de contenidos. Cata. Pues uno fácil, blogs, portafolios de servicios o de productos, y uno complejo, pues se podrían crear intranets, plataformas de noticias con inteligencia artificial ahí metida y buscadores bastante interesantes. Se podrían crear e-commerce para grandes superficies. Es decir, ya todo depende, como decían los compañeros, no solamente de un solo sistema, sino de un montón de cosas que no los hace una sola persona, sino que tiene que pegarse del hosting, del dominio, del diseñador, del desarrollador, para poder crear un sistema que le beneficie, digamos, a lo que necesita. Listo. Ana, danos tus 2 ejemplos. Quiero darles un ejemplo muy concreto en Drupal de una página que se llama Hope One Source. Ellos tienen una página muy sencilla, si alguno lo viera sería como un brochure. Pero detrás de esta página web hay un sistema de envío de mensajería de celular para personas con necesidades especiales. Y esta gente manda diariamente o programa mensajes que pueden enviar a sus usuarios de diferentes temas. Los usuarios pueden escoger qué temas están interesados, con una dirección física, puede traducir a diferentes idiomas el mensaje. Eso es pues un sistema bastante complejo que hay detrás de una página que puede verse muy sencilla. Tal vez un ejemplo de una página sencilla, un servicio de turismo que hay mucho en nuestros países, tanto en Colombia como en Costa Rica. Tenemos muchas empresas de turismo, un sistema de reservaciones donde la gente mire qué tours hay y envíe a qué tour quiere ir. Eso podría ser otro ejemplo. Bueno, seguimos con el team WordPress. Jesús, danos tus 2 ejemplos. Bueno, realmente creo que la mayoría de los ejemplos van a caer en donde mismo. Algo simple sería un blog post, un portafolio. Por ejemplo, sistemas más complejos podrían ser sistemas que incluyan commerce, plataformas de contenido, donde centralicemos el contenido en una sola plataforma y lo distribuyamos a diferentes sitios de WordPress. Por ejemplo, una especie de centralizador de contenido, un hub, content hub, donde podemos publicar contenido en diferentes fronts. Creo que eso podría ser 2 ejemplos, uno simple y uno un poco más complejo. Bueno, Aldivir, ¿cuáles serían tus 2 ejemplos? Vale, bueno, yo lo separaría entre tener un modelo monolítico, es decir, cualquier solución que pueda hacer yo usando únicamente las herramientas que me da la plataforma, ya lo he mencionado, un blog, un portafolio, lo que sea, únicamente usando lo que la plataforma me da, incluso desde su propio núcleo, que con eso ya se logran muchísimas cosas, y los otros modelos más complejos que son unos basados en microservicios. Entonces ya una plataforma que uno de pronto visualmente no la ve muy compleja, pero por debajo está conectado con N cantidad de microservicios que procesan datos y que se entregan al usuario final. Es algo con lo que normalmente nosotros nos enfrentamos constantemente. Entidades de gobierno que están conectando sus sistemas internos para entregarle servicios a la ciudadanía, de pronto sistemas de
de visualización de datos que están procesando bajo inteligencia artificial una cantidad de información, pero quieren entregar una buena experiencia a su usuario, o que quieren ofrecer un sistema editorial mucho más avanzado. Entonces, realmente la complejidad hoy en día no tiene que ver tanto con qué tanto hace la herramienta con sus módulos, sino qué tanto es capaz la herramienta de conectarse con todo el ecosistema que pueda tener una compañía, una entidad de gobierno, lo que sea. Listo, sí, sí, bastante interesante todos esos ejemplos. Espero que les sirvan a los emprendedores que están cruzando en este momento épocas bastante complicadas. Yo creo que cualquiera de estas dos herramientas es acorde a lo que ellos quieran implementar. Obviamente, como ya lo han dicho ustedes, todo depende de las necesidades que tenga el negocio. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda ronda para ir avanzando un poquito más. ¿Cuáles consideran ustedes que sería el talón de Aquiles del CMS, desde el punto de vista del front, de la parte de back y desde la parte de usuarios con usabilidad y con la parte de gráfica, interfaz de usuario? Vamos con, ¿quién quiere empezar? O así a dedo. Dedocracia. Bueno, vamos con la diseñadora. Con Cata. Ok, vale. Bueno, desde el punto de vista de WordPress, yo creo que el talón de Aquiles, para mí, creo que es la seguridad, pero no porque el core de WordPress sea inseguro, porque realmente la comunidad hace un trabajo increíble intentando meterle pues como todo el potencial para que esto no ocurra. Yo creo que es más de tipo de errores humanos. Entonces, las inseguridades que ocurren en WordPress, primero, al ser el CMS más usado por todo el mundo, pues también es el CMS más atacado. Entonces, eso también incluye que sea atacado por las malas personas o los mismos usuarios que usan la herramienta, pues no la lleven a cabo. Entonces, esas malas prácticas, el estar instalando plugins que no son seguros, el no tener actualizados sus sitios web, el no hacerles mantenimiento constantemente, hace que todas esas inconvenientes le agreguen un montón de inseguridades y sean bastante hackeados. Creo que ese sería el talón de Aquiles, más no por la herramienta, sino por las malas prácticas de los usuarios. Sí, claro, es que el problema es no estar constantemente actualizando los plugins o los templates que uno, o el tema pues que uno instale, y más sobre todo utilizarlo sin licencia. Cuando tú no lo tienes con licencia, pues no lo puedes actualizar y se quedan las personas con plugins instalados desde hace 2-3 años, y pues es muy sencillo rastrear qué plugins o qué componentes está utilizando en una página y buscarle el talón de Aquiles de esos componentes. Aleja, perdona ahí simplemente para agregar algo, y es que recuerden que la plataforma de WordPress la están actualizando cada 3 meses. Cada 3 meses hay una nueva versión. Entonces, desde la comunidad y desde los desarrolladores y el core, ese no es el problema, es en las malas prácticas, otra vez vuelvo y recalco, de la gente que no tiene en cuenta ese tipo de mantenimiento, soporte, actualizaciones y demás. Sí, bueno, seguimos con Ana. ¿Cuál es el talón de Aquiles que tú le ves a Drupal desde el punto de vista del usuario? Yo creo que nuestro punto débil es la flexibilidad. Y es porque Drupal es tan flexible que cada vez que nos preguntan si eso se puede hacer en Drupal, tendemos a decir que sí se puede hacer en Drupal. Ahora la pregunta es, ¿deberíamos hacerlo en Drupal? No siempre es lo correcto y existe. Hay muchísimas páginas web hechas en Drupal que son súper sencillas, que podrían tal vez solucionarse con Gatsby o con una herramienta para un sitio estático. Y creo que es el mayor punto débil. Ahora, mucha gente habla de que es difícil de instalar o que es difícil de usar. En mi experiencia no lo ha sido. Creo que es más una mala fama que nos hemos ganado con los años, y Drupal ha cambiado muchísimo desde Drupal 5 a lo que tenemos hoy en Drupal 8 y Drupal 9, y no sé si han hecho el ejercicio de instalarlo. Lo fácil que es hoy en día instalar un sitio en Drupal y empezar a crear contenido y luego darle forma a ese contenido.
Bueno, ahí empiezo yo a jugar como abogada del diablo. La parte de instalación me parece que es un poquito, o sea, no es complicada, pero sí tiene un poco más de restricciones. O sea, tienes que tener en cuenta varias librerías para que puedas instalar, que salga la primera, como dicen por ahí. Instalando los dos me parece que ha sido un poco más sencillo WordPress. ¿Has instalado Drupal en tu local? en locales y en servidores los dos. Ok. Y normalmente, bueno, claro que es que yo tengo un poquito más de experiencia en WordPress, entonces cuando yo instalo un WordPress, casi siempre me sale a la primera al sitio y no tengo ningún problema. En Drupal siempre me toca buscar una librería adicional o algún componente adicional que me está pidiendo en el momento de la instalación. Pero bueno, son cositas que la curva de aprendizaje le va a uno dando y ya cuando pues uno le coge el tiro, como decimos, se vuelve un poco más sencillo. Yo diría que también la parte de la usabilidad, en la parte de la administración es un poquito más enredada para el usuario final. Uno pues que tiene el conocimiento y que es gomoso y cacharrea y se la pasa horas familiarizándose con la plataforma, a veces puede ser fácil interactuar con ella, pero en la parte de la administración de contenido hacia el usuario final que no tiene mucho conocimiento de sistemas, y me parece que en este caso Drupal se puede pelar un poquito. Claro que Drupal 8 está mejorando mucho más la interfaz gráfica y la usabilidad. ¿Tú qué dices, Aldivir? Total, mira, eso, eso pasa mucho. Tiene mucho que ver con la experiencia, eso nosotros lo llamamos la experiencia del editor. Y lo que sucede, y está muy ligado con lo que decía Ana Laura, ¿qué se puede hacer con Drupal? Casi de todo. El gran inconveniente con Drupal es que cuando tú instalas, y si de pronto estás acostumbrado y tienes en la mente un modelo como WordPress, pues esperas tener todo ya instalado, todo ya activado y que, mejor dicho, ¿cómo es que se dice? Out of the box. Y ya estés trabajando. Resulta que en Drupal tenemos una filosofía un tanto distinta. Tienes todas las herramientas, pero activa y configura de acuerdo a lo que tú realmente necesitas. Entonces, eso es un cambio de chip que de pronto cuando uno viene de otra plataforma, pues le cuesta un poco. Y bueno, digamos que empalmo con eso, con otra cosa que creo que no le pasa solamente a Drupal, sino que le pasa a muchas plataformas hoy en día, y es el tema del talento. Entonces, en Drupal, ahora mismo, digamos que conseguir un desarrollador Drupal es un tanto más difícil por la forma, ¿sí? Porque para trabajar en Drupal Drupal 8 significa que ya tienes que saber orientación a objetos, significa que sabes Symfony, significa que ya tienes un nivel de expertise un poco más alto en cuanto a desarrollo. Entonces, de hecho, ese fue como el gran quiebre entre Drupal 7 y Drupal 8. Fue un riesgo enorme que tomó la comunidad de modernizar todo el lenguaje, pasar a orientación a objetos completamente, pero es un riesgo que ha valido mucho la pena y que permite que, por ejemplo, la plataforma hoy en día esté muy alineada con la comunidad PHP y con la comunidad Symfony. Eso es justamente lo que la hace que esté tan proyectada al futuro y que tenga un grado de mantenibilidad tan alto. Entonces, es una debilidad justamente porque el talento no es fácil de encontrar, pero no es imposible. La diferencia es que cuando encuentras un desarrollador Drupal, normalmente tiene unas habilidades supremamente altas. Sí, hablando de eso de la vinculación con Symfony, es una de las cosas, de las grandes falencias que yo he encontrado en WordPress, que tú no puedes separar el PHP del HTML. A mí me parece fabuloso, o sea, yo amo Twig desde que lo conocí, ha sido lo mejor porque yo de PHP sé muy poquito, a duras penas me defiendo, y llegar a hacer templates desde cero en Drupal, apoyándose mucho con Twig, es muy, pues... Uy, se nos fue. Se nos pero, sí, se se nos fue. Yo seguiría, pero sí, entonces creo. Bueno, nada más yo mencionaría que sí se puede usar Twig con WordPress. Hay un plugin para eso. Bueno, hablando un poquito del talón de Aquiles de WordPress, creo que dejando de lado la mención que hizo Cata de la parte, Catalina, de la parte de la seguridad, que realmente está más relacionada a una, podríamos decirlo, una pobre administración y tal vez a un
a las capacidades del hosting en donde esté el proyecto. Exacto. Y como hoy me tocó jugar del equipo de WordPress, voy a compararlo un poquito desde el lado de vista con otras plataformas o incluso proyectos de código customizado que nos ha tocado hacer o que me ha tocado hacer. Y creo donde WordPress sí tiene un espacio para mejorar, incluso lo mencionabas en el espacio anterior, es en el área de modelado de datos y estructura de contenido más compleja, ¿no? O sea, tal vez WordPress resuelve muy bien la parte de un input simple de datos, de una manera más fácil de usar, pero en la parte de crear estructuras de datos más complejas o más complicadas, creo que ahí es donde cogía un poco, ¿no? Y aun cuando tenemos y proveen existe Magic Fields, que incluso lo creó una persona que después se volvió Drupalero, no sé si lo ubican, Nugget. Está, por ejemplo, Advanced Custom Field. Y bueno, provee de alguna manera estructuras de datos más complicadas o más complejas, pero creo que lo que sucede también en WordPress es que de repente los módulos no se integran tan bien con Core o entre sí, no entre ellos. Y creo que eso es algo donde juega muy bien Drupal, ¿no? Existe un mecanismo de integración entre los diferentes módulos y con Core, si algún módulo agrega un field, los demás módulos pueden jugar muy bien con él. Por ejemplo, hablando un poquito más de WordPress, aunque existen, como lo comentaba, Advanced Custom Fields o, por ejemplo, muchos Page Builders, por ejemplo, como Gutenberg, como Elementor, como Oxygen o como Divi, realmente no todos ellos proveen estructuras de datos complejas, ¿no? Proveen más que nada una especie de un body field donde se almacena toda esa información. Ahora, existen mecanismos como un endpoint de GraphQL en donde puedes de alguna manera extraer esos datos de una manera más desacoplada o más estructurada, la cual podría de alguna manera simular lo que hacen unas estructuras de datos más complejas. Pero yo sí creo que la parte donde WordPress debería tener un poco más de agregar un poco más de trabajo es en esa parte, en la integración entre los diferentes módulos y estructuras de datos más complejas. Yo creo que ahí es donde le hace sentido cuando hablábamos al principio, en donde no se trata de cuál es mejor, sino cuál sirve de acuerdo a lo que se está necesitando, ¿no? Porque lo decía yo al inicio, que de pronto arrancar con un Drupal que ya tiene todo montado, que ya tiene todo listo, no es tan sencillo, pero en un WordPress sí. Entonces, si tu proyecto realmente está buscando eso, es innegable que es hacia allá. Sí, no, es como aquella frase de cuando instalas Drupal, felicidades, no tienes nada, ¿no? Sí. No es una competencia, ¿no? De Drupal versus WordPress, porque todos sabemos quién es el ganador y sería Gatsby, ¿no? Buen punto. Yo quería preguntarles algo. Yo no manejo mucho Drupal. Alguna vez lo instalé y por supuesto le metí mano, pero creo que hay una inquietud normalmente en las comunidades que creo que podría ser un dolor de cabeza para muchos. Ustedes ya me aclararán, y es el tema de la instalación o de las actualizaciones, mejor. Porque Drupal, al tener diferentes versiones, o sea, cada versión tiene unas condiciones diferentes, entonces para tú migrarte o pasar de una versión a otra, eso es lo que se vuelve complejo. Ese fue un dolor de cabeza. Creo que eso grandísimo. Sería como, pues, o que nos aclaren a todos si ese es realmente un... Sí, de acuerdo. No, mira, en Drupal eso fue un dolor de cabeza grandísimo, pero tiene que ver con la decisión que se tomó en 8 de reformular todo y de pensar a futuro. O sea, si nosotros miramos la historia de 8 fue cómo volvemos a empezar teniendo en cuenta todas esas necesidades, y lo vemos ahora con el paso que tuvimos de 8 a 9. O sea, no hay queja de nada porque no hubo que migrar, no hubo que hacer mayores cambios, hubo módulos que se migraron de un día para otro con unas cuantas líneas de código. Entonces, lo que viene en adelante es realmente muy interesante. Y se está trabajando ahora mismo, por ejemplo, algo que tiene muy chévere WordPress, que es la actualización automática. Sí, ahí ustedes que trabajan más WordPress me lo dirán, pero eso lo tiene y es una de las cosas que nosotros en Drupal reconocemos que lo hace muy bien. Me gustaría agregar en ese punto, y en el mismo sentido en que la gente, tal vez cuando tú mencionas que en Drupal migrarse de una versión a otra requiere trabajo porque los módulos no son compatibles, alguien de WordPress podría pensar, ¿cómo es posible eso? ¿No? Porque en WordPress siempre ha sido posible el non-breaking compatibility, pero en el mismo caso,
Por ejemplo, cuando yo miro que de repente la gente dice, no, y es que en Drupal ahora vas a tener updates automáticos desde la interfaz, y la gente de WordPress es como, bueno, eso siempre ha existido, ¿no? Creo que las dos plataformas tienen sus bondades y de alguna manera, el hecho de que sean proyectos open source y sean de alguna manera dirigidos por comunidades, hace que puedan tomar las ventajas o los features que tiene uno e implementarse en la otra plataforma, ¿no? Con la finalidad de mejorar ambos proyectos. Total. Sí, bueno. Le damos la bienvenida, Aleja. Volví. Este tipo de cosas pasan cuando nos pasamos a la parte virtual, ahí me perdonarán. Bueno, no sé en qué quedaron, creo que me perdí un poquito de la super conversación. Yo creo que ambos tienen cosas por mejorar. A mí, la verdad, me parece Drupal una herramienta súper poderosa. Me gusta mucho porque el mismo administrador de contenidos me permite generar estructuras de información un poco más complejas sin tenerle que meter mano al código. Para los que no saben programar mucho en PHP, ayuda mucho. No tienes que instalar muchos módulos, en Drupal se llama módulos, en WordPress son plugins. No tienes que instalar muchos módulos para generar estructuras de información un poco más complejas. WordPress también lo permite, pero le toca a uno instalar un poquito más cosas. O sea, uno lo puede hacer, pero toca empezar a rellenar la plataforma de componentes. Eso me ha gustado mucho a mí en la parte de Drupal, la verdad, que no necesito tener un backend para hacer cosas complejas. En WordPress me toca tener siempre al lado un backend para generar estructuras de información más personalizadas. Pero lo que yo sí amo de WordPress es la usabilidad, la forma de interactuar uno como usuario final es muy intuitivo. O sea, hasta la persona que no tenga nada de conocimientos en sistemas o nunca haya montado una página web, le queda muy sencillo aprender a manejar WordPress. Drupal es un poquito más complejo, uno se puede demorar un poquito más. Pero bueno, a mí pues esas son como las dos ventajas y desventajas que tiene el otro, que tiene cada uno. Pasamos entonces, yo creo que a la ronda final. ¿Cuánto nos queda tiempo? Nos queda 10 minuticos, 15 minuticos. ¿Ustedes cuáles consideran, cuál es la mayor ventaja que pueda tener el administrador de contenido? Yo creo que ya lo hemos dicho durante toda la conversación, pero para ser un poco más puntuales, ¿cuál sería la mayor ventaja o la mayor fortaleza que ustedes le ven al administrador de contenidos como tal? Empecemos al revés, de abajo para arriba, Aldivier. Vale, mira, yo voy a mencionar algo complementario, de pronto sobre todo para quienes están pensando en proyectos. En Drupal, una de las grandes ventajas que tiene es que el enfoque es muy open source business. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de que en WordPress seguramente muchos de los buenos plugins que encuentras hay que pagarlos, como los mencionaron, con unas licencias y seguramente porque son muy buenos. En Drupal la historia es al revés. Normalmente que tú encuentres algo que tengas que pagar es muy raro. Si alguien dice necesito algo y sería bueno que hiciéramos algo, hay un empuje grandísimo y se encuentran módulos de un grado de complejidad impresionante, súper útiles, y todos son de la línea open source. Entonces, cuando uno logra eso dentro de un paquete de software, uno se involucra dentro de la comunidad y también logra proyectos un poco mejor manejados. También por el hecho de que la comunidad, como yo la veo, está muy bien acoplada y la generación de módulos pasan por procesos de seguridad que están con un equipo de seguridad detrás, con la digamos que en línea con la asociación Drupal. Entonces hay un ejercicio muy interesante de asegurar de que casi todo, no puedo decir que todo, lo que va saliendo para la plataforma es seguro, tiene buenas prácticas y además es de libre uso. Listo, Cata. Bueno, desde mi punto de vista yo creo, bueno, es que hay varios beneficios que tenía acá, pero por el tiempo preguntaste uno y yo creo que me voy a decidir por el tema de costos de desarrollo. Ahorita Ana estaba escribiendo por ahí en el chat algo similar y Aleja también lo mencionó, y yo creo que cuando hablamos de Drupal, al ustedes mismos decir, esto requiere un poquito más de conocimiento, incluso de desarrollo, para poder crear
plataformas, y al ser WordPress más intuitivo, pues en costos puede salir mucho mejor. O sea, cualquier persona que apenas vaya a iniciar, simplemente con tener un host y un dominio puede hacerlo. Pero en temas de Drupal creo que no sería tan posible. Ahora, si vamos a crear incluso sin tenerlo, Cata, porque WordPress permite crear, bueno, serían sitios mucho más sencillos, no podría uno instalar muchas cosas, pero para empezar uno puede instalar un WordPress dentro del hosting de WordPress ORG. Claro. Sí, ORG. Claro, existen también servicios de servidor incluso gratis y hay todas las posibilidades. Existen más de 50,000 plugins gratuitos en el repositorio de WordPress, eso es demasiado y para todo, ¿cierto? Obviamente los que son de pago, pues porque tienen unas características específicas y porque de verdad el que lo vaya a usar es porque tiene un negocio sostenible que le da para pagar ese plugin, pero para empezar, en temas de costos y en temas de desarrollo y en temas de facilidad, creo que WordPress ahí se gana el protagonismo. Sin desmeritar, como decía Aldiver, que al principio, y vuelvo y lo repito, si fuéramos a construir, por ejemplo, una plataforma gubernamental, seguramente necesitamos un desarrollador o unos desarrolladores, necesitamos una plataforma robusta como Drupal y que maneje mucha cantidad de información. Entonces, ahí volvemos al inicio y depende de las necesidades. Bueno, como estamos corticos de tiempo, vamos a ir con algunas preguntas que he visto en el chat de YouTube. Jesús, por acá nos pregunta Oscar Martínez, para una tienda online, ¿cuál de estos dos CMS sería el más indicado? Mi respuesta es ninguno. Utiliza una herramienta que se enfoque en hacer commerce. Está Shopify, existen otro tipo de herramientas y trabaja en la integración, vaya, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso, ¿no? Cómo utiliza la herramienta correcta para la tarea. Pero WordPress y Drupal también sirven para crear tiendas en línea. Claro, te bastante sirven. Potentes. Claro que te sirven, pero tienes que, aquí lo importante es el time to market, creo, ¿no? El punto es, si queremos hacer algo, ¿qué queremos? Tal vez lo queremos lograr con un time to market bastante corto y eso obviamente es menos inversión lo que requeriría, ¿no? El punto sería, usemos una herramienta adecuada, trabajemos en la integración y las dos plataformas se integran correctamente con sistemas de terceros, ¿no? Yo metería la cucharada ahí diciendo solamente algo porque desconozco Drupal cómo funciona en ese caso y es, por ejemplo, también en el tema de SEO. WordPress tiene una ventaja y es que ya viene optimizado y se indexan los sitios inmediatamente no sé en Drupal cómo funciona. Yo creo que es lo mismo. Creo que hoy en día todas las plataformas tienen ese enfoque muy bien desarrollado. Y permítame, hablo un tema del tema de e-commerce. Finalmente uno llega casi siempre a lo mismo, depende de lo que quieras. Como le decía Jesús, si tu interés es sacar una tienda en línea ya lista, preparada, toma uno que ya esté pensado de esa forma. Pero nosotros, por ejemplo, nos hemos enfrentado a reglas de negocio de e-commerce que tienen un grado de complejidad altísimo, que las reglas de negocio se cruzan y hay una cantidad de temas lógicos que hay que abordar, que nos funciona muy bien Drupal Commerce justamente por eso, por lo que ya hemos hablado. Lo que hablábamos de observar quién es tu cliente y cuál es tu negocio. Si tu negocio es vender camisetas, probablemente alguna de estas herramientas que venden commerce lo puede hacer. Mi experiencia con estos servicios de software as a service, que pagas una mensualidad y tienes la página web lista en segundos, es que luego no puedes integrar o no puedes migrar lo que tengas ahí. Exactamente. Si tu empresa eres solo tú y tienes un catálogo de 20, 30 productos, ve por ello. Vas a tener tu página lista funcionando. Si no, va a ser mejor que te asesores y que preguntes con alguien que conozca y que ya haya desarrollado otros sitios, que sepa cuáles son las limitaciones y las ventajas de cada uno de ellos. Listo, bueno, ya para cerrar, las conclusiones. Sabemos que todo depende de las necesidades que tenga un emprendedor o un desarrollador. Por aquí nos estaban diciendo que en qué habíamos enfocado la charla, si en emprendedores o en desarrolladores. Yo creo que con lo que está pasando hoy en día, el emprendedor que no aprenda de tecnología
o que tenga unas bases mínimas en una herramienta tecnológica para sacar a flote su negocio, se le hunde el barco. Entonces, para cerrar, ambos CMS tienen unas comunidades muy grandes, se encuentra mucha documentación en internet, en WordPress está, tiene una comunidad, la verdad, bastante grande. A mí la documentación de WordPress me parece fabulosa, además que la encuentro uno en español, si no tiene uno un poquito de conocimiento de inglés. Drupal también tiene mucha documentación, es demasiado explícita en ciertos aspectos, es muy completa, pero la encuentro uno en inglés, la de español escasea un poco, esta vez son los chats. Entonces, para los que nos están viendo, porfa, Cata de WordPress y Aldivier de Drupal, para que nos comenten cuáles son los canales de las comunidades, dónde pueden encontrar más información, dónde pueden conseguir documentación, qué tan fácil es conseguir la documentación para incursionar en estos administradores, cursos, no sé, o sea, como esa parte básica para uno entrar de lleno a aprender estos CMS. Vale, pues para las personas que quieran aprender de WordPress en serio, digamos que mi recomendación es primero que se vayan al Codex de WordPress. Escriben Codex WordPress en español en Google y llegan directo. Es como el manual de instrucciones por el que debes de empezar si quieres aprender bien de WordPress. Segundo, pues está la comunidad de wordpress.org, que ahí es donde encuentras toda la documentación. Puedes levantar la mano, hay foros de soporte, hay grupos a los que puedes pertenecer y contribuir. Y la tercera es un canal oficial que es wordpress.tv, donde puedes ver tutoriales y videos de todas las WordCamps que se hacen en el mundo, de todas las charlas de los meetups, y creo que es como la mejor plataforma para que empieces a entender y a educarte en temas de WordPress. Y respecto a las comunidades, pues en Colombia somos 5 comunidades, existen como 800 en todo el mundo que realizan meetups y encuentros locales. Y bueno, digamos que en WordPress Colombia, escriban en Google WordPress Colombia y ahí estamos todos metidos. Aldivier. A mí me gusta mucho que las dos comunidades han aprendido una de la otra y normalmente tenemos lo mismo. Entonces tenemos un Drupal TV también. Sí. Drupal.org claramente es el punto de referencia. Lo que tú dices es muy cierto. Nosotros notamos que, por ejemplo, mucha de la gente que trabaja con nosotros no sabe nada de inglés, pero pasa un año trabajando con nosotros y ya entienden casi todo lo que están leyendo. Es impresionante porque sí es mucho tema en inglés. Reconocemos que hay que trabajar más en español. Jesús, por ejemplo, es una persona que cuando estuvo trabajando en temas más involucrados en Drupal aportó muchísimo el tema en español, y bueno, hay mucha más gente que está en eso. En temas locales, el año pasado fundamos la Asociación Drupal Colombia. Somos 3-4 gatos, no mentira, siempre somos varios, pero estamos haciendo esfuerzos para mejorar un poco el conocimiento de Drupal en el país y en la región en general, en temas de en español. Así como primicia rápida, en septiembre será el DrupalCamp virtual y vamos a tener el DrupalCamp en Medellín ahorita en junio, pues ya todos saben lo que pasó, ya todos lo saben, lo sienten. En septiembre será nuestro DrupalCamp virtual y seguramente es una buena oportunidad para aprender. Tenemos canales de Drupal Colombia en Facebook, en Slack, bueno, casi que en cualquier red tú buscas Drupal Colombia o Drupal en español y vas a encontrar una buena comunidad. Bueno, entonces este año tenemos dos conf de los CMS, de WordPress y de Drupal, ¿cierto, Cata? Y los dos en septiembre. Hay una. Y los dos en septiembre, ok. ¿Y los dos desde Medellín? Bueno, esto va a estar bueno. Va a tocar entonces empezar a agendarse para saber fechas. ¿Tienen fechas tentativas o todavía no? La WordCamp Colombia será online. Ok, vale. No, septiembre 25 y 26 será el DrupalCamp. 25 y la WordCamp Colombia en su versión online será del 10 al 12 de septiembre. Bueno, entonces hay tiempo. Podemos estar en una primero y después en la otra. Entonces no nos vamos a perder ninguna. Bueno, ya para terminar, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por participar. Espero que les hayan quedado un poquito más claro
cuáles son las ventajas, las desventajas y las fortalezas de cada uno de los administradores de contenidos, cuáles puede ser un poco más apto para lo que ustedes necesiten. Y ahorita nos vemos con la siguiente conferencia. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao.